Hoy en el programa 25 horas, conversamos con Carlos Ureña, destacado actor, director e ilustrador. Ganó el premio a Mejor Actor en el Concurso Nacional de Teatro, Peter Travesí, en el año 2000. Y también, se ha destacado por hacer varios monólogos. Carlos Ureña, está presente en el programa 25 horas. Bueno, mi niñez, yo creo que fue una niñez bastante feliz la que he tenido, ¿no? Crecí aquí mismo en Santa Cruz, en una ciudad que ya no existe ahora esa ciudad, ¿no? Porque era que si bien era una ciudad, tenía como mucho de rural todavía, ¿no? Y sobre todo donde yo vivía, que sigo viviendo ahí, que era Huapay, donde terminaba la ciudad y de ahí empezaba como el monte, la selva. Entonces siempre hubo mucho contacto con la naturaleza, con los amigos del barrio, toda una vida que ahora casi ya no se vive mucho, ¿no? En esta ciudad. Y sí, ha sido una infancia muy feliz, creo, jugando, imaginando cosas. Y ya después en la adolescencia pues empecé a conocer otras personas y empecé como a entrar en el mundo. Y ya empezó realmente a interesarme la cuestión del arte, ¿no? Primero fue un gancho hacia la poesía y tuvimos una etapa ahí de breve poetas. Lo del teatro siempre un poquito, ¿no? En el colegio uno siempre hacía las actuaciones y salía ahí, me gustaba estar frente al público, ¿no? Había como una sensación de placer que generaba casi como una adicción de querer volver a estar y así fue como acabé de pronto envuelto, ¿no? Y de repente ya todo lo que hacía era teatro, ¿no? Claro, bueno, siempre uno juega, ¿no? En la infancia, qué es lo que va soñando, qué sueña hacer y entre esas cosas soñaba siempre, ¿no? Con esto pero no sabía exactamente qué iba a hacer, porque yo también dibujo y pensaba que más bien por ahí iba a ir el camino, ¿no? Pero la vida se fue dando una forma u otra que de pronto, como te digo, acabé ya rodeado de todo lo que hacía era teatro, ¿no? Y sigo igual con lo del dibujo, ¿no? Pero ahorita más que todo es el teatro. Sí, como te decía en el colegio, en las actuaciones que uno siempre hacía, estaban los días de la madre, por ejemplo, que en los últimos 2-3 años de colegio yo estaba a cargo de un poema, y los últimos 2 años yo escribía el poema y subía y era una cuestión así de mucho impacto las madres, ¿no? Porque acababan llorando todas las madres. Y después ya en la universidad empezamos a trabajar con la UPSA. En el elenco universitario de la UPSA, nosotros dos hicimos una obra de Marco Antonio de la Parra que tuvo mucho impacto en la ciudad, tanto así que nos invitaron a participar del primer festival internacional, que esto estoy hablando del 97, y hicimos varias funciones, incluso hasta viajamos a Argentina con esa obra, y esa fue como la obra que me llevó hacia el mundo del teatro. Y ahí me enamoré de esa práctica y hasta ahora, ¿no? Sigo en ello. Escucha, pues estaba hablando del 96 hasta ahora, digamos, 23 años. Sin parar, sí. Obviamente, ¿no? Hay momentos en que uno está ahí que no hace mucho, hay otros momentos de mucha actividad, porque aquí es así. Por ejemplo, ahora el mes de enero, así como medio parado, y recién esta semana hemos empezado los ensayos y los talleres y las cosas. Pero sí, ha sido ininterrumpido, ¿no? Es algo como la mafia, ¿no? Se entra pero no se sale. Antes ya habíamos hecho teatro en el colegio, con la profesora de literatura, con los grupos, incluso hasta grupos de otro colegio me hablaban para que yo les escriba sus obritas y los dirigía, eso en la época del colegio. Y esta obra como marcó así una entrada así al mundo de la actuación profesional, digamos, ¿no? Y sí, ¿no? Y de ahí han sido muchas obras, ¿no? He trabajado con el Teatro Los Andes, hicimos graffiti, con esa hicimos una gira nacional. Ahorita, qué sé yo, se me hace otra que trabajamos también, que pudimos llegar hasta Europa con esa, que es el Corral de Bernarda, basada en la Bernarda Alba de Federico García Lorca.
y esa era una comedia muy divertida que nos dio la oportunidad también de conocer, ¿no?, otros lugares, otros países como España, Francia. Eso sí, eso estamos hablando del año 97, 98. Yo estaba con esta obra y ya estaba empezando en el mundo del teatro. Y en unos viajes a La Paz a visitar a unos amigos me encuentro con que antes había venido aquí el Teatro Duende, que ya no existe el Teatro Duende, lo dirigía Percy Jiménez, que ahora tampoco está en el país, pero igual sigue haciendo teatro, y estaban varios otros como Pedro Grossman, que es uno de los mejores actores que tenemos en el país. Ahí los conocí, ¿no? Erika Andia, también una actriz muy, muy renombrada y muy conocida aquí en Bolivia. Ahí los conocí y me gustó mucho su trabajo. Y en el viaje a La Paz me encuentro con Percy, que justo él me aloja en su casa y me pasa el dato de un taller de teatro, y entro a un taller de teatro. Y ese fue como el primer taller de teatro donde empecé a explorar otra manera de trabajar, que era diferente a la que hacíamos aquí normalmente, de solo aprendernos el texto y ya subir al escenario, ¿no? Aquí en esto otro era todo un trabajo de preparación física, corporal, empezar a mover músculos y tendones que ni siquiera sabías que tenías en tu cuerpo. O sea, era una cosa, fue para mí una voladura de cabeza, ¿no? Y de ahí ya enganché con el otro taller del Teatro Los Andes. Entonces mandé mi solicitud, me aprobaron, fui, me encantó, y de ahí me invitaron a un proceso, a otro taller más largo de un año. Y ahí volví a ir en el año 98, me fui a Sucre y me quedé ahí con ellos varios meses. Con ellos me quedé unos 7 meses. De ahí vuelvo a Santa Cruz y aquí ya empezamos a construir cosas, tratando de armar un teatro así propio cruceño, buscando un poco de identidad en lo que hacíamos. Nos apegamos a la obra de Raúl Otero Reiche y empezamos a trabajar sobre sus textos. Hicimos varias dramatizaciones de sus poesías y llevamos a escena una obra, El amor es como el Canva, que es una comedia de Raúl Otero Reiche. Y formamos el grupo Tiki Miniki, que sigue hasta ahora, bueno, ya no tanto, ¿no?, pero sigue existiendo. Y de ahí empezamos, ¿no? Y después de eso ya formamos el grupo Choboreca, hicimos otras obras como Estado de Ánimas, también revisitando y explorando todo lo que es la identidad del cruceño, y tomamos algunos personajes como el Duende, la Viudita, y los reinterpretamos a la luz de la modernidad. Esa obra también tuvo un impacto muy interesante en su tiempo. Esto estoy hablando del 2000, y ahora yo precisamente estoy pensando en reponerla, esa obra, porque ya es hora también de volver a hablar de esos temas, ¿no? Volver a revisitarnos y volver a preguntarnos quiénes somos, ¿no? Y tratar de ir formando nuestra identidad que se está formando evidentemente, ¿no? Pero siempre todo aporte vale, ¿no? Todo el 2000, 2001 ya empezamos a pegarnos más hacia lo político, empezamos a trabajar. Yo esa época ya he terminado el colegio, había vuelto al Teatro Los Andes, pero no empecé a estudiar en la universidad. Me quedé haciendo teatro nomás y haciendo arte y haciendo mis cosas. Después entré, ¿no? Pero tuve ahí unos 2 años donde iba a la universidad, pero iba a hacer política, porque nos reuníamos con los trotskistas y formamos el Teatro Urgente. Eso estoy hablando de 2001, y empezamos a hacer teatro de calle, que también fue una experiencia muy, muy interesante, muy bonita, que hacíamos obras con un tinte bastante revolucionario, así, con una ideología fuerte comunista. Y bueno, presentamos en la plaza, presentamos en el Arenal, presentamos en la terminal, en todos lados, ¿no? Eso fue porque precisamente estábamos llevados por ese interés político. En ese momento empezamos a descubrir y a encontrarnos con nuevas ideologías, con nuevas teorías, ¿no? Empezamos a estudiar un poco a Carlos Marx, a estudiar todo esto del materialismo histórico.
Y así fue como fuimos viendo la necesidad de hacer un teatro para hacer reaccionar y para poder ir de alguna manera aportando a lo que nosotros veíamos como la revolución, ¿no? Aportando a la conciencia de la gente, a generar reacción en la gente en la calle misma, ¿no? Entonces, si la gente no va al teatro, el teatro va a ir a la gente, ¿no? Entonces fue así como empezamos a hacer estas obras en la calle. Después pasaron cosas y con los trotskistas tuvimos algunas diferencias. Trabajamos también, que estuvo acá recién con Gustavo Rivero, que él no hacía teatro, pero él cantaba y era parte también del equipo. Y hubo un problema y nos separamos los trotskistas y cada uno siguió por su camino. Pero ya después de esta época del teatro urgente, hicimos una obra de Bertolt Brecht, La excepción y la regla, con el teatro Choboreca, que era el grupo que yo tenía. Y hasta ahí llegó nomás, ¿no? Después empezó la escuela de teatro, estamos ya hablando del 2005. Y ahí yo un rato paramos la producción y entramos muchos de nosotros, de los que hacíamos teatro en la ciudad, a la escuela, ¿no? A formarnos, a trabajar ahí. Y esos fueron, también ahí producimos obras, hicimos obras de Federico García Lorca, trabajamos obra de Matei Wisniewski, esta Tierra de Nadie, una obra que hicimos con todos los compañeros de la escuela, que fue un montaje bien bonito y muy interesante. Terminamos la escuela y ahí todos quedaron como viendo un poquito perdidos, ¿no? Tuvimos todo un tiempo de 4 años ahí metidos tan solo entre nosotros y de repente se acabó eso y cada quien por su lado, entonces fue como un poquito difícil retomar, pero igual seguimos con la producción y las cosas, y ya no tanto por lo político, sí, pero sí siguiendo en la línea de buscar un poco un teatro que trate de reflejarnos a nosotros, de buscar una identidad propia, local, regional o nuestra, ¿no? Entonces, en ese sentido hicimos Inomo, que es una obra que hasta ahora sigo haciendo, que es una obra basada en cuentos guaraníes, que al principio éramos muchos actores, pero se fue reduciendo y ahora somos 2 actores y muchos títeres. Sí, es algo también que me encanta hacer, me encanta desde fabricar los títeres y manipularlos y trabajar con títeres es hermoso, ¿no? Es hermosísimo. Es muy hermoso, sí, es muy hermoso porque uno está desde que los construye a los muñecos, ¿no? Desde que trabaja con la esponja, con el papel, con el engrudo y estás ahí en todo ese proceso, es muy bonito. Claro, sí hay algunos títeres, bueno, estos títeres con los que trabajo también son títeres algunos que son muy viejos, no viejos, digamos que tienen unos 10 años los muñecos y otros más nuevos, ¿no? Y este año también voy a preparar una nueva obra también de títeres, ya con nuevos muñecos, pero también siguiendo esa línea, ¿no? De tratar de buscar cuentos cruceños. Creo que vamos a ir más por la onda de las tradiciones y leyendas de la viudita, del duende, que son bastante trilladas, que sí se ha hecho mucho sobre eso, pero uno da por sentado a veces las cosas, porque uno sabe algo, piensa que todos los demás lo saben y no es así, ¿no? Entonces yo creo que sigue siendo necesario hablar de estos cuentos, sobre todo ahora que la ciudad se abre hacia una nueva realidad, una ciudad mucho más cosmopolita y que tiene muchas culturas de todo el país y de varios otros países del mundo, y que, ¿por qué no? Pues no necesita también tener como un registro, que ese vínculo con el pasado siga vivo, ¿no? Y que no se pierda, sin ser retrógrado de querer buscar siempre el pasado, sino para que ese pasado nos conecte con el presente y nos mande a un futuro, ¿no? Sí, y que pase por el filtro de lo que es ahora, ¿no? ¿Cómo sería? Porque también en Inomu, que esta obra que hacemos de títeres, hablamos de cuentos guaraníes, que son cosas de miles de años, digamos, pero las contamos también con un filtro de modernidad, digamos, ¿no? Con muchas cosas de ahora, se meten algunos comentarios de los memes y cosas que insertamos ahí que lo hacen vivo, pues, ¿no? Eso no estás hablando de un pasado ahí de museo, sino de una realidad que existe, que está viva, latente, ¿no?
También he hecho audiovisual y me gusta mucho, me gusta el cine, me encanta. Pues somos intérpretes, ¿no? Es como un músico, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de ser como ese vínculo entre la tradición y el público, o entre la obra y el público, ¿no? Entonces el texto del autor que fue escrito, no sé, que puede ser contemporáneo, muy antiguo, necesita de los actores, ¿no? Para poder llegar al público. Entonces es como eso, ¿no? Tratar de darle al público todas esas realidades y todas esas emociones y todas esas vivencias, y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y yo como actor busco que mi trabajo sea siempre cada vez más honesto, más sincero. Hay algunos que dicen que se asombra con un actor, te has transformado, sos otra persona. Más yo trato que ser, mientras más sea yo mismo, mejor, digamos, ¿no? Porque si en uno mismo está la capacidad de ser cualquiera. En uno mismo están todas las otras personalidades y todos los otros seres dentro de uno, y saber reconocer eso y trabajar con eso, creo que es un poquito el desafío de un actor, ¿no? Bueno, sí, en general son siempre un desafío, ¿no? Cada personaje, cada papel. Hay, por ejemplo, la obra que hablamos de La secreta obscenidad de cada día, creo que no dije el nombre, ¿no? Que era esta primera obra que hicimos en la UPSA. El papel que yo hacía era Sigmund Freud, y lo hacía de una manera bastante caricaturesca, que se me quedó como una forma de actuar muy de ese personaje, que ya en todos los otros personajes se repetía, y eso para mí fue muy duro y muy difícil poder romperlo y poder entrar así desde cero, ¿no? Porque uno siempre se refugia en lo que sabe. Yo lo que sabía era eso, y agarraba algo y ya lo hacías todo siempre con esas características como hacía ese personaje. Entonces eso creo que fue lo más difícil, ¿no? Y creo que lo he logrado. No sé. Sí, últimamente he estado haciendo, ¿no? Unos cuantos monólogos, y estoy pensando hacer uno más este año, uno de Rodrigo García, Borges, que es un supertexto. Más que todo ha sido por la necesidad, ¿no? Más que por un gusto de necesitar hacer algo y tener que moverse y poder ir presentando algo que sea de una manera fácil, que no tengas que estar coordinando con mucha gente o llevando mucha gente, que siempre sale con un presupuesto aparte. Entonces elegí trabajar monólogos porque es mucho más fácil moverlo, porque soy yo nomás y casi no se necesita nada, ¿no? Y además no fue algo que yo elegí, porque también fue un poco la vida que me llevó ahí, porque el primero que hice fue un monólogo de Alejandro Molina, que es un textito. Alejandro Molina es un director, actor, dramaturgo que vive acá. Él es de Oruro, con el que hemos hecho varias cositas, y este texto salió de una obra que se hizo en La Paz en el año 2012 creo, o 2000, algo así, que era Excepciones, que reunía 12 pequeñas obritas o piezas que eran como
eran monólogos toditas, ¿no? Y era que un escritor de una ciudad escribía, otro director de otra ciudad dirigía y otro actor de otro lado actuaba. Entonces hizo así una cosa bonita y ahí empecé, ¿no? Y después aquí me quedé con ese monólogo y como ya estaba hecho, empecé a presentarlo por mi cuenta aquí en Santa Cruz. Y después surgió el otro que era basado en personajes históricos, basado en este libro de Mariano Baptista Gumucio, que son cartas para la historia, que son cartas escritas por Sucre, por Bolívar, por diferentes personajes, por Freire, y de ahí yo también tomé y hice este otro espectáculo de monólogos, ¿no? Que era Monologando con Carlos Ureña. Sí, es como algo que también va, yo creo, de la mano, ¿no? Y ha ido casi, no, sí, ha sido porque desde que yo empecé el teatro también empecé a dar clases, ¿no? Me empezaron a hablar, no querés dar clases aquí, yo muy joven, recién empezando y ya me ofrecieron dar clases, me acuerdo en la colonia Piraí, ese fue el primer taller que di a los chicos de la colonia Piraí, que son una colonia de huérfanos que trabajan. Ahorita hacen varias cosas, no hacen embutidos y todo, pero en esa época no había casi nada, era solamente la colonia, los chicos, y yo iba a darles clases de teatro. Entonces ha sido como algo que se dio paralelamente, ¿no? Mientras empezaba siempre había gente que me pedía que les dé clases, que haga, después empecé a dar clases en la universidad, estoy hablando 90 y tantos, ¿no? Y así no he parado, ¿no? Todo el tiempo, y es algo que se va formando, uno se va alimentando del otro, ¿no? Porque uno haciendo aprende mucho, pero también enseñando uno aprende un montón también, ¿no? Aprende de lo que uno hace, te sirve para poder transmitirlo a los demás, y lo que uno va enseñando, va aprendiendo en las clases también te sirve para el trabajo de la práctica misma del teatro. Entonces para mí son dos cosas que siempre estuvieron unidas y supongo que van a seguir así a lo largo de mi vida porque sigue, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy dando clases ya en la escuela de teatro, ya profesor ya, ¿no? De la escuela de teatro. Y ahora justo que te menciono esto de dar clases en la escuela de teatro, es muy diferente dar clases a chicos que quieren ser actores, que a chicos que entran porque quieren buscar algo, quieren pasar el tiempo, porque sus papás los ponen. Es diferente, porque estos chicos que quieren ser actores tienen como un hambre, una necesidad de aprender y de que vos le des todo lo que puedas para que tienen un hambre, ¿no? Que pucha, a vos te impulsa también a mejorar y te da una responsabilidad muy grande también, porque lo que vos estás dando a ellos les va a incidir en su vida posterior. Entonces es muy bonito, es muy estimulante por ese sentido, y obviamente hay talentos siempre en varios chicos con los que yo he trabajado, pues varios son actores ahora, ¿no? La actuación en el cine es una cosa que a mí me gusta mucho también, ¿no? Es casi lo mismo, solo que en el cine uno ya no necesita ser tan grandilocuente porque ya tenés los micrófonos, tenés la cámara, tenés todo, entonces uno puede actuar más chiquitito todo, pero es lo mismo, ¿no? Hay que tener siempre esa búsqueda de la verdad y la honestidad en lo que uno está haciendo, ¿no? Mucho más en el cine que en el teatro, ¿no? Porque a veces en el teatro vos estás sentado a metros, a mucha distancia del actor. En cambio, no, en el cine está ahí la cámara y está captando hasta el más mínimo detalle, ¿no? Entonces es diferente. Así con la audiovisual también es algo así que se dio casi más o menos, no paralelamente, pero se da, ¿no? Porque uno está en la actuación y ya te hablan para hacer publicidades, o se hace una miniserie por acá. Yo me acuerdo, eso fue en los años 97, ya estaba haciendo una miniserie en La Paz, que fue como una telenovelita ahí de educación sexual que era hecha por una fundación médica y con producción de La Paz, y que fue como en ese momento fue bastante popular entre la gente porque se veía en los públicos del colegio, los chicos, ¿no? Entonces ahí tuve mi primer salto a la fama, que duró poco porque la fama es traicionera. Aquí un amigo, Jorge Arturo Lora, que también hace teatro, hizo su película. Él me habló y ahí fue como la primera película donde participé.
Y de ahí recién hace poco te digo que ha sido mi entrada al mundo del audiovisual así con más continuidad, ¿no? Con estos, hay los concursos de 48 horas, que son para hacer un cortometraje en 48 horas. Ahí hicimos 2 años seguidos y obtuvimos premios, entonces fue bastante bien. Y de ahí empecé a trabajar más, ¿no? Me hablaron para una película El Río, ahora salió esta película Santa Clara. Santa Clara es un western, el género western. Trata básicamente de un arreador que es muy bueno y muy conocido por ser un buen arreador, que le proponen hacer un arreo que va desde la punta del Beni hasta la otra punta, que ya por las condiciones, que esto era en la época de los años 60, era muy peligroso hacerlo, y aparte para él le significaba como ir al encuentro de un pasado del que él más bien estaba escapando, ¿no? Entonces ahí de eso trata, ¿no? Y esto va yendo toda la historia es eso, ¿no? El arreo y cómo se le va complicando la cosa, y es bastante simple, bastante sencillo, pero yo creo que ahí también está su fuerza de esa película, ¿no? Que es simple, pero que está muy, muy bien, ¿no? Se deja ver. Sí, es un tema que siempre me lleva ahí, ¿no? Porque en sí es algo que siempre ha estado en mi búsqueda, ¿no? Tratar de encontrar qué somos nosotros y qué historias contar, qué mejor historia contar que nuestra historia, ¿no? Mi gran ambición es hacer eso, una obra que no la he hecho todavía, pero algún día que cuente nuestra historia, ¿no? La gran historia de todos nosotros, ¿no? Porque una vez le pregunté a un gran sabio que ya nos ha dejado, el Liber Forti, no sé si lo conoce, el Liber Forti, le pregunté si se podría hablar de todo en una obra de teatro, y él me dijo, pero claro que sí, incluso más que el todo, ¿sí? Entonces esa es como mi gran ambición, contar toda nuestra historia, no solamente de los cruceños, sino de nosotros como identidad, como pueblo, como seres humanos, como colectividad, ¿no? Tenemos algo muy particular, y eso, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, y eso es lo que necesitamos reafirmarlo, necesitamos difundirlo también para el resto del mundo, ¿no? Porque se va perdiendo, nos llega tanta información de todos lados, ahora por internet ya es incontenible, ya es una realidad total, que estamos totalmente cosmopolitanizados, ¿no? Globalizados y todo eso, pero dentro de todo eso hay que saber rescatar y saber mantenerse, ¿no? O mantener esa esencia nuestra, que es lo que nos proyecta como una colectividad, ¿no? Particular. Creo que la política sí está como renovándose en general, hablando a nivel nacional, y es lo bueno, ¿no? Es lo bueno, y sobre todo una visión que yo no sé si es tan general, porque muchos todavía están esperando como que venga alguien, ¿no? O se preguntan si no es este tipo, ¿quién nos va a gobernar? ¿O quién va a poder ser? Y en realidad no necesitamos a alguien. No necesitamos a ni un mesías, necesitamos una institucionalidad fuerte, una democracia que funcione, y no importa pues quién esté ahí arriba, porque hay todo un sistema que debería mantener y mantenernos seguros y garantizarnos una vida digna a todos, ¿no? Sin necesidad que exista un mesías o un tipo ahí que venga y nos salve, porque eso de, ¿quién será ahora presidente? Que se va el Frente Único, que aquí y allá, no. A mí me parece muy bien que se presente un montón de gente a las elecciones, parece perfecto. Sí, eso es la democracia. Al fin y al cabo, se va decantando, ¿no? Se van cubriendo las etapas, no todos llegarán a una votación suficiente, y de ahí va a venir una segunda vuelta donde sí o sí van a tener que juntarse, y ahí sí ya se va a ver, ¿no? Y confío mucho que las cosas están yendo hacia algo mejor, ¿no? Mi padre es de Roboré,
Eh, Mis abuelos, no sé muy bien, ¿no? No sé muy bien, no lo tengo muy claro el árbol genealógico. Mi madre viene de Brasil y son Carvalho, que eso ya viene de Portugal, la línea, ahí sí te lo tengo un poquito más clara. Y son, mi padre es de esta generación de profesionales que se fue al Brasil a formarse, a estudiar ingeniería, como varios, ¿no? Y de allá se enamoraron de una brasilera y se vinieron acá, digamos, ¿no? Y ahí aparecí yo. Sí, mi madre siempre fue muy dada para la lectura, ella era profesora de lenguas, entonces siempre con esa parte estuvo muy presente, los libros, muy ahí, ¿no? Mi padre también es bastante, aunque era más en la ingeniería, pero era muy apegado también a los libros, al estudio, al humanismo. Estos últimos, mi padre murió cuando yo era muy joven, pero esa última época él tenía bastantes lecturas que yo empecé ahí también a conocer un poco sobre esto de que estábamos hablando hace rato, del marxismo y algunas otras revistas, que eso también me llevó a conocer a Eduardo Cortés, que él publicaba unas revistas Gizunú, que mi padre las coleccionaba, ¿no? Y estas eran publicadas por Eduardo Cortés, un profesor cruceño que marcó mucho en mí y en varios otros amigos de esa generación. Él ya murió, que ha sido uno de los que más ha investigado sobre Santa Cruz y ha dejado un legado enorme, ¿no? El dibujo también es una de mis pasiones, algo que hago desde que tenía manos. Yo dibujaba, ¿no? Desde que era niño y bueno, es algo que ahora estamos haciendo un taller de dibujo la semana que viene. Me encanta el cómics, me encanta todas estas historias de superhéroes, pero no solamente el cómic de superhéroes, también está este otro cómic ya un poquito con historias más profundas o más así cómic de arte, como dice, por el final todo es arte, ¿no? Y también me gusta hacer cómic, hemos hecho algunas cosas, hemos hecho Tu Juré con Leche, todo esto fue el año 98. Tu Juré con Leche es como la primera revista de cómic que se hace aquí en Santa Cruz y marcó así bastante un hito en el género, que ahora también está como así siempre medio incipiente. Tuvo algunos momentos de mayor producción, ahorita parece que otra vez está como que no hay muchas publicaciones de cómic cruceñas ni nacionales veo tampoco, no veo mucho. Sí, este año seguir con lo que estamos haciendo, seguir haciendo teatro. Estamos ensayando ahorita una obra con una actriz y otra chica más. Hemos hecho un equipo. Estamos trabajando una obra de David Mamet, que es un autor muy, muy conocido en Estados Unidos. Él escribe obras para Broadway, ha hecho películas también. Estamos trabajando un texto de él, que yo creo que va a salir, ni bien termine el carnaval, ya lo vamos a estar estrenando. Sí, estamos ensayando, ya vamos por el primer acto, ya la próxima semana avanzamos al segundo y de ahí es ensayar y conseguir las cosas necesarias, ¿no? De la producción y presentarse. Y de ahí esto que estábamos hablando de la obra, quiero hacer una nueva obra con títeres para un público familiar, no solamente niños que la pueden disfrutar desde los grandes hasta los chicos. Y también quiero escribir esta obra. No sé si será esa obra la que quiero escribir, la obra, porque uno siempre quiere hacer la obra, ¿no? Es como un camino de tratar de alcanzar esa obra, gran obra que uno siempre está queriendo hacer. Pero sí quiero escribir, porque hace mucho tiempo que no lo hago. Me he dedicado por muchos años solamente a actuar. Y he actuado en varias obras, con varios proyectos, con varios grupos. Y ahora quiero otra vez retomar ya la creación, la escritura, la dramaturgia. Libros que vuelvo, autores que, por ejemplo, he estado dentro del teatro siempre buscando textos, buscando obras que hacer. Las obras de Federico García Lorca,
para mí son como una Biblia a la que uno siempre va, y cuando no sabes qué hacer vas y buscas por ahí qué vas a hacer, incluso su poesía, sus obras de teatro. Hay una obra que, por ejemplo, de Lorca que quiero hacer, que es El maleficio de la mariposa, que es una de sus primeras obras, que es esta, que estaba entre la lista, si la hacía, que esta obra con títeres que quiero hacer. Claro, yo lo que puedo decirles es que sigan ese camino. Es un camino que puede ser muy largo, puede ser muy difícil, muy duro, pero también es un camino que da muchísimas satisfacciones, que te llena mucho el alma de hacerlo. Entonces vale la pena, ¿no? Vale la pena todo lo que se sufre, porque también se goza, y se goza mucho. Así que sigan adelante, y todo eso se tiene que hacer con esfuerzo, con dedicación. Si no, no hay nada, ¿no? Si no hay trabajo, no se puede recorrer ningún camino, ¿no?